Amiguitos personales, como que cuando éramos niños e íbamos a la escuela, yo siento que estábamos como dentro de una burbuja, como que el mundo exterior no existía y lo mejor y lo peor que te podían pasar estaban adentro de la escuela. Adentro de la escuela estaba tu crush, tu bully, los molletes de la cooperativa que te maman, la maestra que te cagaba, todo pasaba en la escuela. Pero hay momentos en donde algo pasaba afuera que estaba tan cabrón que se rompía la burbuja. Cuando estaba en segundo de secundaria, allá el 11 de septiembre de 2001, para mí, un día de clase normal se convirtió en algo que yo nunca había visto. Los profesores dejaban las clases para hablar con otros empleados, tenían caras de confusión, hasta que en una de esas una maestra encendió una televisión y en las noticias vimos la cobertura del 11 de septiembre. Ya saben, pues el primer impacto que ya había pasado, la columna de humo y después cómo pegó un segundo avión. Cuando se dieron estos ataques, entre 16.400 y 18.000 personas se encontraban en el complejo del World Trade Center. Poquito después, un tercer avión se estrelló contra el Pentágono y finalmente, como ahí de las 10:03 de la mañana, un vuelo más se estrelló en un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania. 19 terroristas de Al Qaeda habían secuestrado estos aviones y causaron la muerte de 2.977 personas de 90 países diferentes. ¿Y cómo era posible, no? El país con el ejército y sobre todo la fuerza aérea más ruda del mundo había recibido 4 ataques el mismo día y pues parece que no hicieron nada, ¿no? Ahora, yo era un niño neurodivergente y a mí el sabor de neurodivergencia que me tocó fue el de los aviones. Hay niños que les toca el de los trenes, el de los dinosaurios. A mí me tocó el de los aviones. Para 2011, entonces yo sabía que Estados Unidos, por ejemplo, tenía bombarderos B-2 que hasta el día de hoy los siguen usando. De hecho, fueron los que fueron utilizados para los recientes bombardeos en Irán. Estos son aviones que son completamente invisibles al radar. De hecho, no los pueden volar en la lluvia porque el agua les quitaría la pintura que los hace invisibles al radar. Por ejemplo, ahí en el 2001 ya tenían el F-22, que su primer vuelo fue en el 97, pero al día de hoy, en 2025, es el avión de superioridad aérea más cabrón del mundo y lo siguen utilizando. Esa madre puede lanzar unos misiles que se llaman AIM 120, que tienen un rango de 90 kilómetros. En ese momento esos misiles ya existían y ese avión ya existía y no lo utilizaron. Entonces yo, como niño que sabía todo esto, pues no entendía cómo le habían metido un gol de ese tamaño a Estados Unidos. Y lo que yo sentí se llama disonancia cognitiva. En mi cabeza habían 2 ideas contradictorias que al mismo tiempo eran verdad. Hay estudios que demuestran que el experimentar disonancia cognitiva puede aumentar los niveles de estrés e infelicidad de una persona. Entonces, lo que pasa cuando sentimos que 2 ideas que tenemos chocan, tenemos 2 opciones: vivir con el estrés e irlo trabajando hasta asimilarlo, o hacer una nueva narrativa que nos quite el estrés. Por ejemplo, quienes fuman saben, por lo general, que el fumar tiene muchas consecuencias negativas hacia su salud, pero al mismo tiempo sienten placer al fumar. Por eso se deslegitima la información sobre los efectos negativos del tabaco con frases como: hombre, güey, mi abuelo fumó toda su vida y se murió hasta los 90 años. No a todos les pasa. Otro factor que entra en juego es el sesgo de confirmación, que por alguna razón lo escribí sin acento, pero bueno, no se fijen, amigos. Y justo encontré a este señor que lo explica muy bien, que es mi amigo personal, Quique Bien Parado. Síganlo, es muy chido, tiene un canal muy chido, y vamos a ver qué nos dice del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un sesgo completamente entendible en el proceso de las personas, y es ese sesgo que tenemos de validar, valorar, buscar o privilegiar la información que apoye lo que yo ya conozco o los puntos de vista que yo tengo. No me gustaría llamarlos prejuicios porque generalmente la palabra prejuicio tiene una connotación negativa. Prefiero entenderla como lo manejaba Wittgenstein, como preconceptos o preentendimientos, como esta información que moldea la manera en que voy a entender una situación. Entonces, el sesgo de confirmación es este sesgo que hace que yo tome por verdadero, cierto, válido, importante, valioso, todas las ideas que privilegian mi punto de vista
y que tiren a la basura o por la borda toda la información que las contradice. ¿Por qué es importante saber que este sesgo existe? Pues porque generalmente cuando nos encontramos en una discusión o cuando buscamos información por internet o cuando vemos cosas por TikTok, tomamos por ciertas esas ideas que apoyan mis creencias y tiramos a la basura las que no, pero no investigamos el otro lado o no apreciamos o no valoramos los estudios, los artículos que nos hablan de manera neutra. Ahora, regresando al 9/11, yo no era el único que sentía esto. Los gringos llevaban décadas con su doctrina del destino manifiesto, que les hace creer que son los justicieros, dueños de la moral, defensores del bien, que siempre van a ganar, y de repente que les cae el 9/11 y ven que su ejército, su fuerza aérea, todos se congelaron y no supieron qué hacer, y estuvo horrible. Estos sucesos nos hicieron enfrentar la idea de que de repente suceden cosas que no solo salen de nuestro control completamente, sino que se salen del control del gobierno y son completamente impredecibles. ¿Cómo se puede entonces reconciliar la idea de que tu país es invencible y el hecho de que unos terroristas acaban de atacar tu país y nadie aparentemente hizo nada para evitarlo? El ejército que protege tu país no te pudo proteger. Eso a mucha gente le causó muchísimo estrés. Y entonces de aquí vienen nuevas narrativas que intentan eliminar este estrés. Y son las teorías de conspiración. Las dos principales teorías de conspiración sobre el 11 de septiembre son que el gobierno permitió los ataques o que el gobierno lo hizo. Porque es más fácil culpar a una parte que se puede reemplazar desde el ciudadano promedio, en este caso George Bush, que en unos años podía ser votado fuera, y así eliminarlo y se elimine este peligro que estaba ahí, que darse cuenta de que el país es vulnerable. Entonces, con esta explicación, el ciudadano promedio retoma algo de control sobre la narrativa. Por lo menos ya podemos tener la ilusión de que entendemos la forma en la que funciona el mundo también. Y la neta, yo también caí en la conspiranoia con esta misma disonancia cognitiva. Yo cuando vi estos documentales que salían como el Zeitgeist o el Loose Change, sí dije, está rarísimo, no puede ser. Para mí es Inside Job. Yo creo que esa madre la tiraron. Ya ven que estaba esta teoría de que se había dejado que sucedieran los ataques como los de Pearl Harbor para que Estados Unidos tuviera una excusa para ir a la guerra y de ahí sacar petróleo. Entonces, a los pocos días ya había una lluvia gigante de teorías de conspiración. No había ni siquiera tiempo de analizarlas cuando ya te había llegado la que sigue. Ya había salido la cara del diablo en el humo. No hay tiempo de revisar. Nada más hay teoría, teoría, teoría. Y si se fijan, así es mucho como operan los conspiranoicos. Cuando ves algún debate de algún terraplanista, los vatos se siguen y cuando les llegan a refutar una de sus teorías, ellos no tienen ningún problema con soltarla y empezar a defender la que sigue, porque no se trata de algo bien razonado, se trata de tener un volumen de declaraciones que el otro no pueda contestar. Lo que nos cuentan... Sí. Aquí tenemos el experto. Vale. ¿De momento es correcto, Javi? Sí. De momento sí, ¿no? Y entonces, ¿esta fórmula más o menos es correcta? Sí, más o menos es correcta tal como conocemos hoy la energía. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a Faraday o a Tesla, no estarían muy correctos con esa fórmula. Tesla no estaría de acuerdo porque para Tesla le faltaría un elemento. Porque muchos sabemos, o muchos conocen, que Tesla... pues siempre habla de otro tipo de energía, la famosa energía libre, que él sabía cómo tratarla, que evidentemente al final fue defenestrado y encerrado en un hotel en Nueva York y que, bueno, todo se metió directamente a Thomas Alva Edison, JP Morgan, los Rockefeller, los Rothschild, todos se metieron ahí dentro para que tuviéramos una energía pagando hoy todos los días, todos tal y como conocemos con esta fórmula. Obviamente no lo hacen de manera racional, esto es una cosa completamente irracional que va de defender este sentimiento de seguridad y de control. Para mí, en la mayoría de la gente, no es algo que se haga de mala fe. Para mí lo interesante también es que
Todas estas conspiraciones ya han sido probadas falsas, pero ya tiene más de 20 años esto y muchísima gente sigue tomando como verdaderas las conspiraciones. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es revisar las teorías de conspiración y ver qué evidencia hay a favor y qué evidencia hay en contra. La primera, que para mí es la que primero averigüé porque me gustan los aviones, es cómo fue posible que la fuerza aérea más ruda del mundo no pudiera interceptar estos aviones. De hecho, hay un video donde supuestamente en Nueva York, ya que habían sucedido los ataques, se veía supuestamente volar un caza, ¿no? Un avión de combate. Pues hay varios factores que influyen en esta respuesta. El primero es que después de secuestrar los aviones, los secuestradores apagaron los transmisores y cambiaron varias veces los códigos. Ahora, la tecnología de radar de aviones para ese momento y ahora también, pues no es tan sencilla como creemos, ¿no? La gente que se dedica a monitorear radares estudia eso, tiene una carrera de eso. Y no está tan fácil, no es como abrir el Google Maps y ver dónde anda tu amigo, o sea, no es así. Entonces, si los secuestradores apagaron el transmisor y cambiaron los códigos, pues ya esos aviones eran muy difíciles de detectar. También pasó que en 1982 la Administración Federal de Aviación reveló el Plan Nacional del Sistema Aéreo. En este plan no existía una intersección de responsabilidades entre la Administración de Aviación y el Departamento de Defensa. Eso lo que quiere decir es que todas las responsabilidades de manejar vuelos secuestrados estaban del lado de la FAA. Ellos estaban a cargo de ubicar, controlar y reportar al Departamento de Defensa los posibles aviones secuestrados. Otro factor que influyó para detectar a los aviones es que se planeaba hacer una mejora a los radares militares en 1997, pero los costos se elevaron al 700% y se aplazó el proyecto. Entonces faltaba tecnología también. En el modo de operar que se tenía en ese momento se consideraba que los casos de secuestro de los aviones eran un tema policial, por lo que los aviones del comando aéreo solo habían participado en actividades de escolta, reconocimiento y de búsqueda y rescate cuando se habían secuestrado aviones. Al gobierno de Estados Unidos también le parecía imposible que un avión fuera a ser usado como un misil. Incluso en abril, antes de los ataques, en 2001, se planteó un ejercicio en el que un avión de origen extranjero iba a ser usado para atacar al Pentágono, pero el ejercicio fue descartado por ser considerado completamente implausible. Entonces, tenemos que los radares militares no estaban tan chidos. Toda la responsabilidad de seguimiento de los vuelos caía del lado de la FAA. ¿Y qué pasó este día? El vuelo 11 de American Airlines despegó a las 7:59 desde Boston e iba hacia Los Ángeles. Se estima que el secuestro sucede a las 8:14 de la mañana y la FAA se da cuenta más o menos unos 5 minutos después. La sobrecargo Betty Ong llamó a la aerolínea y les informó que estaban siendo secuestrados. Entonces la FAA tenía no solo un avión que no encontraba, sino que Betty Ong ya les había dicho: estamos secuestrados, pendejos. Y aquí es donde viene el pedo. Se estima que la FAA se tardó más o menos 25 minutos en reportar el secuestro a Defensa Nacional. Esto es a las 8:38 de la mañana. Y el impacto del primer avión es a las 8:46. O sea que pasaron 8 minutos desde que fue reportado hasta que se estrelló el primer avión. Del lado del comando aéreo, al recibir el reporte a las 8:38, hicieron que 2 aviones F-15 despegaran desde Massachusetts a las 8:46. O sea que se tardaron 8 minutos en despegar. Que siento que 8 minutos para hacer que despeguen 2 aviones militares es rapidísimo. Pero igual estaban hasta Massachusetts, no había manera que llegaran. Estos 2 aviones llegaron a Nueva York alrededor de las 9:10 de la mañana, que son 24 minutos después del primer impacto. Y el segundo impacto sucedió a las 9:03. Entonces no había manera que llegaran a tiempo. Y una pregunta que se hace mucho es: ¿por qué no usaron uno de estos misiles de largo alcance, ¿no? Que pueden darle algo desde 90 kilómetros? Pues en ese momento se estima que cada 24 horas había más de 200 vuelos por encima del río Hudson. Y ahora imagínense todos los vuelos que habían alrededor. Igual, los misiles no es como el Google Maps que le picas y sucede y te olvidas. Había una alta probabilidad de que uno de estos misiles le fuera a pegar a un avión civil.
Además, como la FAA no podía identificar correctamente cuál era el avión secuestrado, los aviones del comando aéreo no sabían a cuál derribar. El siguiente vuelo es el 77 de American Airlines. Ese despega a las 8:20 desde Washington e iba a Los Ángeles. Es secuestrado más o menos a las 8:51. La FAA pierde el contacto 8:56, que se apaga el transmisor. La FAA sospecha, pero no reportan nada. Ellos reportan de nuevo a comando aéreo, pero hasta las 9:24, que son 33 minutos después del secuestro. Y el avión choca con el Pentágono a las 9:37. O sea, 13 minutos después de haberse reportado al comando aéreo. 2 aviones F-16 despegaron desde la Fuerza Aérea de Langley, en Virginia, a las 9:30. Se tardaron solo 6 minutos en despegar, pero la distancia al Pentágono es de 200 kilómetros. Además, pasó que estos 2 cazas fueron dirigidos hacia otro lado porque los aviones no estaban bien identificados y creían que este vuelo estaba cerca del mar. Después redirigen el vuelo, pero ya era demasiado tarde. Y con el último avión, que es el vuelo 93, los aviones estaban demasiado lejos para poderlo interceptar y no había ningún avión militar en Pensilvania que pudiera tomar esta tarea. Eso es lo que pasó del lado de los aviones militares. No hubo ninguno que pudiera reaccionar a tiempo porque la FAA no pudo encontrar los aviones a tiempo, no reaccionó de la manera idónea y no lo reportó al Departamento de Defensa para que pudieran ser derribados estos aviones. Ahora sí, ya que pegaron los aviones, ¿qué pasó después? Pues ya estaba el humo, ¿no? Ya estaba el fuego y los conspiranoicos aquí es donde pierden la cabeza, ¿no? Hay varias conspiraciones que lo que argumentan es que los edificios no deberían de haber caído por ese tipo de impacto. Una de las conspiraciones dice que esto fue una demolición controlada. Uno de los argumentos dice que la velocidad y la simetría del colapso no coinciden con un colapso natural, sino que más bien parece una demolición controlada. Se argumenta que las nubes de polvo que van saliendo de los pisos inferiores a donde estaba sucediendo el colapso parecen de explosivos que se utilizaron para derribar ambas torres. Esta teoría dice que el gobierno necesitaba que ambos edificios cayeran por completo y para eso utilizaron explosivos. Dentro de este argumento se dice que el combustible de los aviones no podía provocar un incendio lo suficientemente caliente como para derretir las vigas de las que estaba hecho el World Trade Center en ese momento. Los reportes dicen que se encontraban pequeños charquitos de metal fundido. Entonces ahí los conspiranoicos dicen, ¿ves? Metal fundido, eso no lo puede ser el combustible de un avión. Y por un lado tienen razón, del lado de que el combustible de avión no puede derretir las vigas de acero, pero saben que sí puede derretir el aluminio del mismo avión. Entonces lo que parece que pasó es que mientras se incendiaba el avión se derriten partes del aluminio y eso forma estos charcos de metal. Lo que sí pasa es que este incendio era lo suficientemente fuerte como para debilitar el acero de las vigas. Entonces el queroseno arde alrededor de 800 y 1000 grados centígrados, mientras que el punto de fusión del acero estructural es de aproximadamente 1500 grados. Entonces ellos dicen que no se puede derretir. Pero lo que no están tomando en cuenta es que el acero pierde una parte significativa de su resistencia a altas temperaturas. Piensen en cómo se forja, por ejemplo, una espada. Se calienta un pedazo de metal y ya caliente se puede doblar, se le puede dar forma. No tiene que estar completamente líquido para estar débil. Structural steel designed for structures. And I'm going to lift this 250-pound animal with this bar of steel. It's very hot, but not melted. Obviously, it is not melted. I put this in the animal. Now watch this. I'm going to take my pinky finger, half-inch solid steel. Check it out. It's a freaking noodle. Y entonces tenemos el impacto de 2 aviones que causó incendios que duraron mucho tiempo y eso debilita las vigas. La simetría del colapso viene de una reacción en cadena. Se debilitan los pisos por el incendio y por el impacto, entonces empiezan a caer los pisos de arriba y se hace una reacción en cadena donde el peso de la caída va tirando los pisos de abajo. De ahí la caída simétrica hacia abajo.
Para entender por qué se cayeron los edificios, vamos a usar estas animaciones del canal de Sabin Matthew, que es un canal de ingeniería civil. Está súper chido, las animaciones están muy buenas, todo está muy bien explicado. Entonces, si le saben al inglés, vayan a checar el canal de Sabin Matthew. Tenemos que entender que las torres gemelas estaban hechas con una estructura de tubo enmarcado. Esto lo hicieron así para ahorrar espacio y que las oficinas no tuvieran columnas en medio que les quitaran espacio. Parte de la estructura es la parte de afuera, que estaba hecha de estas columnas que estaban unidas por unas placas. Estas se iban instalando de 3 en 3 y más o menos se extendían por 3 pisos. Como pueden ver, estaban colocadas por secciones. Una parte clave es que al construirse la estructura se le cubrió con un aislante térmico que tiene una textura similar a la espuma. Entonces este aislante podía darle algo de protección a la estructura en caso de un incendio, pero no era algo que pudiera durar para siempre. La otra parte de la estructura es la parte central, que carga el resto del peso y es la parte que carga la mayoría del peso de una torre de este tipo. Ahora, había que conectar la parte externa con la parte interna y para eso se usaron estas cerchas que estaban prefabricadas. Al colocarse se le ponían placas de acero y encima de eso ya se vertía el concreto. Algo que se le critica es que para conectarlas a la parte externa y a la parte interna de la estructura se usaban estas piezas de acero que aparentemente no eran lo suficientemente fuertes para aguantar un incendio. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo estuvo la física. Cuando los aviones le pegaron las torres gemelas, más o menos se llevaron entre 6 y 8 pisos. Y además se reporta que se dañaron alrededor del 60% de las columnas centrales. Por la altura en donde impactaron los aviones, los edificios se podían haber caído de lado, pero esto no fue así por la forma en la que estaban hechos los cimientos. Los cimientos estaban hechos de tal forma que mantuvieron la humedad del río Hudson afuera. Además, tenían estas piezas que ayudaban al edificio a moverse con el aire. Entonces, cuando el avión impactó, esto amortiguó el golpe. Ahora, las torres aguantaron casi una hora con un hoyo en la estructura que se había llevado las columnas externas y parte de las columnas internas, pero todavía quedaban columnas alrededor y una parte de la estructura central. Por eso aguantaron tanto tiempo. Entonces, como platicábamos hace rato, el incendio provocado por la colisión de los aviones hizo que la temperatura comenzara a subir. La cobertura de protección que tenía la estructura se empezó a deshacer porque no estaba hecha para resistir un incendio tanto tiempo. Era nada más para comprarle tiempo a los bomberos para que pudieran apagar el fuego, pero pues los bomberos no podían llegar a este lugar. Esto hizo que el acero perdiera su resistencia y que los pisos se comenzaran a hundir. Acá Sabin Matthew nos explica cómo cuando hay un hundimiento en uno de los pisos, la estructura se ve comprometida. Vean cómo cuando él presiona hacia abajo, la estructura donde el piso no está hundido, no se dobla. Pero cuando él hace presión en la estructura en donde el piso ya se deformó, miren lo que pasa. Entonces en el World Trade Center el calor hizo que los pisos empezaran a pandear y que las columnas externas se empezaran a doblar hacia adentro. Chequen entonces esta demostración que hace Sabin Matthews usando una lata de Coca-Cola para soportar estos no breaks o no sé qué sean. Es bastante peso, la lata está aguantando bastante bien, pero cuando la picas con una pluma y se pandea, toda la estructura colapsa. Es lo mismo que pasó en las Torres Gemelas. Vean cómo están pandeadas las columnas externas y que en un momento se vence la sección completa, haciendo que todo el peso de la parte de arriba caiga de golpe. También vemos cómo se hizo una reacción en cadena en donde estas piezas que fueron muy criticadas se empezaron a romper gracias al calor y al peso de los pisos que se estaban pandeando. Acá se ve entonces como cuando cae la sección de arriba provoca una reacción en cadena que hace que se venzan las columnas exteriores conforme los pisos van cayendo. Y mientras iba cayendo la torre, aumentaba el peso que tenían que soportar los pisos de abajo y por eso se cayeron las Torres Gemelas. También en el video que podemos encontrar del 11 de septiembre podemos escuchar sonidos que parecen explosiones mientras los edificios van cayendo. Estos ruidos se explican como el sonido del metal pandeándose, los pisos estrellándose, las ventanas rompiéndose y los muebles colapsando. También hubo detonaciones de transformadores eléctricos y explosiones de vapor a medida que el agua y el fuego comenzaron a interactuar.
En las investigaciones no existen rastros de ningún tipo de explosivos. Además, si se fuera a hacer una demolición de ese tamaño, nadie de las 18,000 personas se dio cuenta de que estaban metiendo lo que tendrían que haber sido toneladas de explosivos. ¿De verdad? Ahora, no sé si se acuerdan, pero un tiempo después de que fueron los ataques, se cayó un tercer edificio, que fue el World Trade Center 7. Este era un edificio de 47 pisos, ubicado justo al lado de las dos torres gemelas. Este edificio no recibió un impacto directamente. Se derrumbó más o menos a las 5:20 de la tarde de ese mismo 11 de septiembre. ¿Y por qué se cayó? Este edificio fue afectado directamente por el colapso de ambas torres. El colapso de las dos torres gemelas y el caos provocaron varios incendios que quemaron durante horas en el edificio, y estos incendios no se podían controlar porque el sistema de aguas falló debido al colapso de las torres. Entonces pasó exactamente lo mismo. El incendio debilitó el acero estructural y el edificio cayó. Ahora vamos con la animación del World Trade Center 7. Parecía un edificio que no tenía nada, ¿no? Pero si vemos el otro lado, el edificio estaba súper dañado. Tenía un incendio bastante grande que abarcaba un montón de pisos, y si se fijan, tiene un hoyo bastante grande. En los videos y en las fotos tomadas del mismo 11 de septiembre se puede ver el incendio fuera de control en esos mismos pisos. Este incendio también comenzó a dañar la estructura del mismo modo que se dañó la estructura del World Trade Center. Además, los bomberos no podían apagarla porque estaban trabajando en rescate en el World Trade Center, y al mismo tiempo el sistema de agua de los bomberos no funcionaba por el daño que causó el colapso de los edificios. Este daño que vemos en el World Trade Center 7 parece que fue provocado por la caída de la antena de una de las torres. Podemos ver que estaba bastante cerca y que perfectamente pudo haber impactado el costado de este edificio. Ahí se ve una foto de cómo se veía el edificio antes de colapsar. Estas columnas que estamos viendo aquí también cargaban un penthouse que estaba arriba, y justo eran las columnas que estaban en el incendio. Entonces, entre el peso y la temperatura elevada, hubo un momento que las columnas se vencieron. Por eso se veía esa forma en forma de V en el edificio al momento de colapsar. Cuando esas columnas se vencen, el resto de la estructura tiene que cargar todo el peso, y también se venció. Y también es una reacción en cadena de cómo la estructura se va venciendo progresivamente de izquierda a derecha. Otra teoría que anda por ahí es que el Pentágono no fue impactado por un avión, porque en la foto del impacto no se ve la forma de un avión, se ve como si hubiera pegado algo cilíndrico. Y ahí lo que pasa es que las alas del avión se rompieron cuando pega, y lo único que siguió haciendo más destrozos hacia adelante fue el fuselaje del avión. Por eso se ve esa forma cilíndrica. Y la última teoría de conspiración, y para mí una de las más absurdas, es que esto fue hecho por los judíos. Hay muchas declaraciones, dicen que esto lo hizo el Mossad y que se habían arrestado a 5 agentes antes de los ataques del 11 de septiembre, pero para mí la más ridícula es que supuestamente 4,000 judíos no fueron a trabajar y por eso se salvaron. La realidad es que en el 11 de septiembre, en el World Trade Center, muchísima gente de diferentes religiones y de diferentes grupos étnicos perdieron la vida. Se estima al menos que alrededor de 400 personas judías murieron en los ataques del 11 de septiembre. No hay ningún registro y no hay ninguna evidencia de que hubiera una ausencia masiva. No era ni Shabbat ni un día festivo para los judíos, y no hay evidencia. Entonces, pues no. Y ahí están, amigos. Esas son las teorías de conspiración del 9 de septiembre. Les traje las que a mí más me llaman la atención. Así quiero agarrar algunas teorías de conspiración que me gustan para irlas platicando, porque siempre van a haber teorías de conspiración y muchas veces ni las reflexionamos, nomás nos quedamos con que, pues seguramente yo tengo razón y ya con eso, ¿no? Pero pues a mí se me hace mucho más difícil que se hubiera organizado tanta gente. O sea, la FAA tenía que haber estado todos de acuerdo con el Departamento de Defensa, y con el World Trade Center para poder hacer este tipo de demolición y este tipo de ataque.
sin que el público en general se enterara, ¿no? Como si no hubiera secretarias chismosas o empleados miados ahí que fueran a revelar los planes secretos. Le tienen mucha fe a los project managers, los conspiranoicos. Claramente nunca han intentado armar una sesión de Dungeons and Dragons. Es como intentar arrear gatos. Y ahora imagínate organizar una cosa de este tamaño. Pero bueno. Anuncios que les tengo. Voy a estar el 22 de agosto con mi amigo personal Eder Rivera en el 139. Es el show de Eder, pero pues ahí vamos a estar haciendo unos minutillos antes para que no se pierda usted al compa supremo, que lo hace muy bien. Es un comediante muy bueno, muy cagado, y ahí vamos a andar. Creo que voy a mover definitivamente los videos aquí a este canal de Chismecito. Probablemente después va a cambiar de nombre y ya no va a ser el canal de Chismecito, porque pues Chismecito ya no existe y siento que es muy confuso. Díganme en los comentarios cómo quieren que se llame este canal. Píquenle suscribir, porque ya saben que luego YouTube se vuelve loco y te quita el coso de suscripción. Entonces, quieren apoyar lo que se está haciendo aquí, píquenle suscribirse. Les dejo también ahorita 2 videos más que creo que les van a gustar. Y nada, nos vemos a la próxima. Los quiero mucho, amigos personales. Bye bye.